Israel, y en el año 52. Y en el año 54, mis padres se mudaron para Venezuela, para Caracas. Y crecí en Caracas, en un ambiente muy cerrado de la colonia judía, porque no querían que yo me asimilara al mundo externo. De manera que, si bien no había un ambiente muy religioso en mi casa, mis padres eran más sionistas, más políticos. Sin embargo, mi abuelo materno, llevaba una vida muy piadosa y cuando fui por primera vez a Israel quedé gratamente sorprendido con su carácter y su personalidad. Era muy afable, era muy cariñoso, pero siempre era silencioso, cuidadoso y se levantaba 2 horas antes de salir el sol y se dedicaba al rezo y él vivía detrás de un parque y entonces ese parque él mismo lo cuidaba con sus manos, él sembraba flores en el lugar. Todos ellos pasaron por situaciones muy difíciles porque en mi familia, por el lado de mi mamá, casi todos murieron en el Holocausto europeo. Entonces, claro, eso afectó la vida de ellos. Sin embargo, es curioso. Nosotros siempre tendemos a culpar a los demás, inclusive a Dios, por la muerte de alguien. Ellos no. Tenía el pelo liso, largo, tenía una cara angelical y hablaba muy pausado. ah, y lentamente empezamos a incursionar en el tema filosófico. Él agarró una guitarra, empezó a cantar, cantaba precioso. Hablaba de Adriana in the Sky with Diamonds en vez de Lucy. Adriana que entró dentro del túnel y al final del túnel estaba la luz, etcétera. Todo muy símil, metáfora, pero yo no lo podía agarrar, era como líquido este muchacho. A medida que iba hablando, me intrigaba cada vez más. Cuando al día siguiente, antes de dormir, yo le pregunté que si él hacía yoga. Y él se sentó, me miró fijamente y me dijo, sí, yo hago bhakti yoga, pero no me preguntes más nada. Y yo dije, está bien, no hay problema. Al día siguiente ya se había despertado temprano, él se fue, no nos pudimos ni siquiera despedir. Y yo decidí ir a casa de mi abuela. Y empecé a caminar hacia la estación de autobús y resulta ser que, por más que yo esperara, no iba a llegar al autobús porque era el día sábado y el día sábado no hay autobuses en Israel por el Shabbat. Entonces, bueno, está bien, me voy a ir en taxi. Taxi sí había. Entonces empecé a caminar hacia la calle principal y me encontré con un kiosco que tenía revistas y periódicos y dulces, etc. Y algo atrapó mi mirada y era en hebreo, decía el movimiento Hare Krishna en Israel. Y eso me pareció curioso porque no sabía de qué es lo que estaba leyendo. Agarré la revista, lo abrí y ahí está un devoto hablando, un señor que tenía pintada la cara en la frente con 2 rayas. Me pareció rarísimo. Y empecé a leer y entonces hablaba de Krishna es Dios. Y yo dije, ay Dios mío, otro Dios más, otra religión más, otro camino más. Sin embargo, a medida que voy leyendo, hay algo que me atrae muchísimo y de repente leo Bhakti Yoga. Cuando yo leo Bhakti Yoga, yo dije, no puede ser. Esto es precisamente lo que había pasado anoche. Esto es precisamente lo que practicaba este muchacho. Fue tanta mi intriga que en vez de ir a casa de mi abuela, fui a casa de este señor. Agarré el taxi inmediatamente, ahí mismo. Después de 45 minutos llego,
a la casa de este señor, que dicho sea de paso, me dejaron como a 150 metros de la casa, y yo corrí a casa de este señor sin tener la menor idea por qué estaba corriendo, pero me sentí emocionado, como que si no, como que si voy a encontrarme con mi mamá, que no la había visto hace 20 años, y no tenía ni 20 años yo. Entonces, toco la puerta y abre la puerta este señor y dice, Hare Krishna. Y yo le digo, ay, debe ser porque yo no sé qué es Hare Krishna. Y entonces me invita y nos sentamos y me trajo un plato de frutas. Y yo veo todos los cuadros y las fotos y el olor a incienso. Y yo quedo fascinado. Para hacer la historia corta, a medida que iba hablando, me iba atrapando. Todo lo que me decía, yo decía, sí, tiene sentido, sí, wow, sí. Pero eso me asustaba, porque eso significa que yo potencialmente iba a terminar como este señor. Y eso sí me asustaba. Total que me fui con un libro pequeño. Se llama The Topmost System of Yoga. La conciencia de Krishna, el sistema más alto del yoga. Estaba Vishnu en la portada. 2, 3 días después volví. Y cuando volví a su casa, me puso los audífonos y pude escuchar a Prabhupada y quedé muy impresionado. Siguió hablándome y de repente aparecieron como, no sé, como 20 preparaciones. Y lo ofrecieron en el altar y después de ofrecieron en el altar me dijo, tú eres un hombre muy afortunado, me dijo, tú eres una persona muy afortunada. Le digo, ¿por qué? Porque hoy es el día de la aparición de una persona muy importante. ¿Quién es esa persona? Me dijo, se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu. De manera que el primer prasadam que yo, más bien el segundo prasadam que yo comí, fue una fiesta de tal magnitud. Fue mi primer encuentro con la jálaba. Y ahí sí quedó sellado el corazón mío. Me enamoré absolutamente de la conciencia de Krishna, empecé a leer el Bhagavad Gita, abandoné la carne y huevos y pescado. Eh, Al poco tiempo me fui para Venezuela y empecé a hablar con mis amigos. Eventualmente nos reuníamos en varios lugares, cantábamos Hare Krishna, leíamos el Bhagavad Gita, todavía no había un templo. Y estoy hablándote del año 71, 72, no, 71. En el año 72 aparecen los devotos de Krishna que venían de Argentina a Caracas y yo inmediatamente me incorporé, fui parte del templo. Eventualmente me volví distribuidor de libros y en el año 1973, bajo la dirección de Chittsuryananda Prabhu, 5 o 6 de nosotros fuimos a Los Ángeles y fuimos iniciados por Srila Prabhupada. Diciembre 25 de 1973. De manera que la historia comienza por allá en el comienzo de los 70. Y aquí estamos todavía. No, no conozco, no existe tema más hermoso que la conciencia de Krishna. Es como dicen las escrituras, Kuna Bhagyavan Jeev, qué afortunados somos, que tenemos acceso a semejante concepción de la vida. Bueno, esa es la historia más o menos. Muchas gracias, querido Prabhu. Realmente fascinante. Bueno, entonces Javi Prabhu está abriendo el foro para que los devotos presentes puedan preguntarle
de todo un poco, como él ha llamado este encuentro. Así que, por favor, adelante, devotos. Aquí tengo a Prabhu Rudra Simha que levantó la mano y tiene una pregunta. Sí, Prabhu. Bueno, primero, feliz de conocerlo, siempre lo había solo escuchado y bueno, aprendí varias canciones gracias a sus grabaciones. ¿Qué lo movió a salirse un poco del esquema tradicional que es el canto Hare Krishna y hacer esta maravillosa obra que ha hecho esta sinfonía que es realmente hermosa, introducir coros, orquesta y no, es fabuloso. Para mí es una obra maestra. Pero ¿qué lo motivó para hacer esto? Bueno, se requiere un poquito de corazón y un poquito de locura. En el caso mío, tengo un poquito de corazón y estoy completamente loco. ¿Qué significa eso? En el sentido de que de repente estoy en Nueva York con mi esposa. Espérate. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante, Prabhu. Ok, estoy en Nueva York con mi esposa y yo generalmente me llevo un pequeño teclado portátil y lo conecto a la computadora donde Pero tengo, donde tengo sonidos y empiezo a tocar y entonces empiezo a tocar un poquito ¿cómo se llama? De sonidos de cuerda. A ver si les consigo algo para que se den cuenta. Eh, eh, y estoy tocando. Y hago Ishara Parama Krishna Sachidananda. Y cuando estoy tocando eso, me paro, prácticamente me paro, digo, no puede ser, este es mi próximo proyecto. ¿Será posible? Pero además sinfónico. Y me emocioné muchísimo y tuve el apoyo de la Suprema Personalidad de Dios porque no hubiera podido lograrlo porque eso cuesta una fortuna. Resulta ser que el coro se prestó para hacerlo, el coro de la Universidad Central. El director es un gran amigo mío. La persona con quien trabajé la parte orquestada. eh, También me ayudó mucho y fui financiado para lograr ese propósito. De manera que trabajé 2 años en Symphony of the Soul y yo puedo decir que después de esto no sé qué más puedo hacer porque hasta ahí llego. Ah, Me alegra mucho saber que les gusta. Se imaginan ustedes escuchar esa sinfonía en unas... gusto conocerlo. Gracias, igual. Eh, Le hablo desde Perú. Mi pregunta es, ¿cómo Prabhupada decía que uno tiene que saber un poco de todo y mucho de una cosa? Y usted se ha especializado en el arte, en la música. Usted de repente podría comentarnos algo, ¿cómo uno puede encontrar eso? ¿Cómo uno puede saber para qué ha nacido o con su talento? ¿Cómo despierta eso en uno? Y también si podría comentar, si es posible en palabras, qué es la inspiración para usted, ¿no? ¿Cómo se inspira para crear sus obras? En este caso, este último trabajo que hizo, Sinfonía para el Alma, ¿no? Muchas gracias. Hare Krishna, gracias. Las tendencias se hacen evidentes. Ah, Krishna sintetizó todas las tendencias en
cuando dividió en la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas. Cuando estamos hablando de la cabeza, no estamos hablando solamente de gente religiosa, ni cuando estamos hablando de los kshatriyas, no estamos hablando solamente de reyes. Las tendencias se hacen evidentes. ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti? ¿Qué es lo que te fascina? Y si no hay nada en particular que te fascine, en cierto modo es mejor. Mientras que sea la conciencia de Krishna lo que más te fascine. Porque ¿qué pasa? Cuando tienes un talento, cuando tienes una habilidad, cuando tienes dinero, cuando tienes fama o tienes prestigio o tienes una tendencia particular, tú sabes, a mí yo me muero por el fútbol o yo me muero por el bowling o yo me muero por la arquitectura. Está bien que tengas gustos, pero si todavía no ves por dónde fuiste agraciado, cuáles son tus tendencias que no las has descubierto, mejor. Porque resulta ser que todo aquello puede terminar en una desviación absolutamente impresionante. Por favor, mire la diferencia. Yo fui iniciado con Virabahu Prabhu en el año 1973. Estoy seguro que en la escala de Ado Shraddha, Sadhu Sangha, ¿no? Vajana Kriya, Anartha Nivriti, todos los pasos, esas escaleras, yo todavía no le llego ni siquiera a los pies a Virabahu Prabhu. Es decir, si yo no me hubiera lanzado en la piscina de la música, seguramente toda mi energía estuviera invertida en Shravanam Kirtanam sin desviación. Pero en el momento en que me vuelvo un cantante y un compositor popular, tengo que asociarme con gente, no puedo ser regulado, tengo que comer de todo. Claro, de todo me refiero vegetariano, pero ustedes saben cómo es. Llego a un restaurante y dice, usted es vegetariano. Bueno, tenemos una ensaladita, como si uno fuera un conejo. Entonces, claro, tenía que viajar con cocinero. Los shows son a las 10, 11, 12 de la noche, porque al fin y al cabo es una sociedad donde la noche es el momento favorito y yo soy el que los voy a entretener a ellos. Entonces, hay una situación tamasaica y rayásica ahí que no favorece a la vida espiritual. De manera que, para responderte la pregunta, si tú sientes que no tienes algo particular que te motiva, pero que te motive solamente la conciencia de Krishna, Kona Bhagyavan, qué afortunado eres. Dedica tu tiempo, tus esfuerzos, tu mente, tu inteligencia en escudriñar las escrituras, en levantarte 2 horas antes de salir el sol, en cantar las yapas de manera concentrada, de ofrecer tu vida, de cantarle a Tulsi. Prabhupada decía, one life, solamente una vida. Y eso resultará en como dice el Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Bhagamam Dharmyam Susukam Kartumabhyam. Vas a experimentar la felicidad y la dicha completa. Susukam Kartumabhyam. No hay dicha superior. Lo confirman todos los acharyas, inclusive la suprema verdad absoluta personalmente. No te asomes a aquello que te puede enredar. Ese es mi mejor consejo. No te escucho. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Le sirvió de algo?
Me sirvió muchísimo, muchísimo. Le agradezco mucho. Hare Krishna. Harisan Kirtan Prabhu, su pregunta, por favor, ahora. Hare Krishna, querido Javi Prabhu, Hare Krishna. ¿cómo estás? Mira, te saluda tu admirador y tu sirviente. Estoy conectado a tu música desde finales de los 70. Wow. Por eso tengo dos preguntas. Cuando yo me metía en mi bolsa de dormir al comienzo de los 80, en 1980, en el ashram aquí en La Paz, nosotros poníamos unos cassettes piratas con Pirata. y yo me dormía cada noche escuchando una hermosísima canción que tú compusiste para Srila Prabhupada. Un himno bellísimo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿dónde está toda esa música de esa época? ¿La tienes en alguna página web, en algún archivo, en algún lugar de donde se la puedes rescatar? ¿A cuál particularmente te refieres? ¿Te recuerdas del título o te No. recuerdas de la canción? Sí, me acuerdo de la canción, esa canción en la que hablabas de Prabhupada y te referías a un caballero, y era una canción preciosa que era parte de un álbum que tú hiciste, que yo nunca conocí el título porque ¡Qué vacilón, señores! ¡Qué vacilón! ese álbumcito, correcto. ¿Qué hace? Era una invitación. Era una invitación a la casa de Don Ramón. De todo estaba listo para jugar en la gallina ciega. Y la verdad es que no sé si está online. Debo admitir que yo he manejado mi carrera un tanto de manera desordenada. De manera que no puedo decirte si hay un lugar en particular. Pero el disco se llama Por Principio y Fin. Por Principio y Fin. Y entonces si pones mi nombre en Google, quizás podrás conseguirlo en algún lado. Es más, déjame hacerte la diligencia de una vez. Vamos a ver. Esto es posible solamente en esta época. Sí, está completo. Ilan Chester, Por Principio y Fin, 1979, full álbum. Wow, no sabía que estaba. La inspiración, me dijiste, para hacer el... Comentaba que estoy buscando esto porque es una melodía, unas canciones que se han quedado en mi corazón porque son las que me han acompañado en mi ingreso en la conciencia de Krishna. Entiendo. Y Sí, me pasó igual, pero con George Harrison. sí. Sí. Tengo una segunda pregunta, querido Prabhu. Como tú estás conectado tanto a la música como a la tradición Vaishnava durante tanto tiempo, yo quería saber si en tus contactos con esta tradición, en tus viajes a la India, has logrado detectar cuáles eran las melodías que Chaitanya Mahaprabhu utilizaba para hacer su Harinama Sankirtan. Es una buena pregunta, debería serlo. Soy un gran admirador de la tradición Vaishnava de Bengal, la manera como cantan, hay varios de los cantantes devotos que cantan precioso.
pero nunca he hecho el estudio, nunca he hecho la investigación. Me, pa- Me resulta curioso ahora que me lo estás diciendo. ¿Habrá melodías que pudiera uno decir que Sri Chaitanya Mahaprabhu cantó? Wow, eso sería un gran descubrimiento. Me has dado una nueva inspiración. Te agradezco mucho. Sí, hacer la investigación. ¿Cuáles eran las melodías que él cantaba? ¿Verdad? ¿A eso te refieres? Wow. ¿Cómo nunca se me ocurrió? Cuando me entere te digo. Ok. Muy bien. Que Cristo te proteja siempre, Prabhu. Gracias, querido. Hare Krishna. Gracias, Avi Prabhu. Tenemos una pregunta de Govinda Priya. Hare Krishna, Javi Prabhu, Hare Krishna. Mi de querido mucho hermano. tiempo. ¿Cómo estás? Bien. La humildad personificada. No, más bien. ah, Quería hablar justamente un poquito acerca de eso. Sí. Um, Tú no has participado, digamos, directamente en el proceso en la institución como parte pero eres uno de los más respetados devotos entre todos. Entonces, am, lo que me encanta de ti siempre es cuán positivo, cuán humilde siempre ha sido tu presentación en conciencia de Krishna. Entonces, ¿por qué no nos enseñas un poco de cuál es tu mentalidad para presentar este proceso? Am, Porque tu familia es de primera clase, todos son artistas, am, admirados, respetados, y entonces la conciencia de Krishna es inclusiva, es para todos. Estoy hablando de esto porque mi experiencia aquí en Bolivia es que, en un sentido, el mayor impedimento para desarrollar conciencia de Krishna se están volviendo los mismos devotos. Entonces, por favor, háblanos un poco de eso, de tu ejemplo, de tu experiencia. Lo último que dijiste, quiero entenderlo. Aquí en Bolivia, lo último que dijiste, Mi apreciación es que a veces se ha institucionalizado demasiado el programa y se está haciendo un poco difícil. Los mismos devotos están haciendo un poco difícil el proceso de conciencia de Krishna, que es tan extraordinario como tú mismo has estado explicando, a pesar de tus relaciones con el mundo. eh, eres un gran ejemplo como participante del movimiento, ¿entiendes? lo que no entiendo es que si hay algún problema en Bolivia, es decir, No es hay dificultad para socializar. el, Bueno, ah, aparte del problema del virus, por supuesto. no, lo que pasa es que ah, los devotos están limitándose, ¿En qué porque sentido? en el sentido de que la propagación de la conciencia de Krishna puede ser en tantas diferentes formas. Sí. Uno puede hacer su esfuerzo de acuerdo a su realización, etcétera. ¿Cuál es por qué tiene que haber impedimentos en que se debe hacer como si fuera todo necesariamente institucionalizado? Sí, el statement, o sea, la declaración que estás haciendo es tan, eh, eh, ¿cómo se dice? Tan Hay general. sí, aquí hay muy lindos devotos, muy buenos, con mucho deseo pero a veces se limitan ellos por convicciones innecesarias. Sí, ya
te entiendo. Perdón que te meta en esto, pero tú eres tan positivo, has hecho la sinfonía esta, has traducido el Benugita, por ejemplo, que es un libro tan impresionante, lo tradujiste, trabajaste, lo tradujiste, lo hiciste traducir al español y se ha distribuido en todas partes, una literatura que está completamente Sublime, sí. lejos del alcance de cualquiera. Entonces, Lo que ha sido difícil en Sudamérica es una visita, es la visita regular y constante de devotos mayores. Eso siempre ha sido así en Sudamérica. Y si vienen, vienen por poco tiempo, por pocos días, entonces el tiempo y el espacio se suspende y pareciera ser que todos los problemas se disuelven y desaparecen, pero apenas se van, vuelve otra vez la misma rutina y las mismas relaciones se activan. Eh, la hermandad es algo que se practica y tiene que salir de alguien. Si cada uno de nosotros asumimos la actitud de ser proactivo, ¿cuándo me veo contigo? ¿Cuándo leemos juntos? ¿Cuándo hacemos un kirtan? Yo lo voy a hacer, yo soy el que te voy a invitar a ti. Y si tú tienes esa misma actitud, lo vas a hacer con el tercero, o lo vas a hacer conmigo igual, y con el cuarto. Y entonces cada quien debería escuchar al otro sin criticar, porque todo el mundo pareciera ser que entiende mejor qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y eso nunca ha funcionado porque tampoco funciona que todo el mundo tiene que pensar de una sola manera. Hay que tener, eso sí, muchísimo cuidado de no pasar la raya y empezar a criticar a este y al otro. Ya sabemos cuáles son las insuficiencias. Ya las hemos visto, las hemos conocido, las hemos palpado y sabemos quiénes son los protagonistas. De manera que si estoy en estas circunstancias es porque debo estar. Debo estarlo porque estoy. Cuando deje de estarlo ya no debo estar, porque ya no estoy en esas circunstancias. La institución es necesaria, sin duda alguna. Para Prabhupada era importantísima la institución. Sin embargo, para Prabhupada era muchísimo más importante la relación fraternal entre los devotos, donde nadie pisa terreno ajeno. O sea, llega un momento en que hay que tener ese tacto y ese cuidado. Y no importa si tú dijiste algo equivocado, yo no voy a ser tu corrector. Y si yo voy a decir algo compulsivamente, espero que nadie se ofenda o que nadie me trate de, tú sabes, toda una prédica de media hora porque Prabhupada dijo esto y dijo lo otro. El arte de socializar y de compartir cariño entre devotos es algo que tiene que surgir a partir del corazón de cada uno. Vamos a vernos a las 4 de la tarde y vamos a hacer quita, vamos a cocinar juntos. Y no se habla de otra cosa, qué es lo que debería ser y por qué no fue y quién se fue y quién vino y quién dijo. Y ese tipo de cosas, las escrituras hablan de gramya kata, gramya. Eso significa el mercado. Esas son conversaciones de mercado. En el mercado se habla de todo, gramya kata. Nosotros no estamos en un mercado cuando estamos entre nosotros. Somos muy pocos, somos una minoría completamente insignificante. Entonces tenemos que buscar la manera de ser los mejores amigos posibles, ser tolerante y ser humilde. Pero solamente se puede ser tolerante y humilde en la medida en que las circunstancias se presentan para poder practicarlo. Si no se presenta, ¿cómo me vuelvo yo humilde y tolerante?
Tengo un amigo, no voy a entrar en detalles, pero tengo un amigo devoto que está casado con una mujer que tiene un carácter que provoca salir corriendo. Pero salir corriendo de verdad, si es posible, con un jet. Sin embargo, él tiene 40 años con ella. Que dicho sea de paso, ella tiene un lado también muy hermoso. Pero a fin de cuentas es una devota. Y yo le pregunté, una vez que nos hicimos mejores amigos, le pregunté, cuéntame una cosa. ¿Cómo haces? Entonces él me dijo, la única manera de desarrollar humildad y paciencia es estar en circunstancias donde uno pueda practicar la humildad y la paciencia. Si no, ¿cómo lo vas a lograr? Y con eso me dijo todo. Con eso me dijo todo. Los que tengan una actitud institucional, que la tengan. Y los que no tienen una actitud institucional, que no la tengan. El Vaishnavismo no es tan, ¿cómo se llama? Square, no es tan rígido. Siempre y cuando, como dice Hridayananda Maharaj, cuando da el ejemplo del círculo que demarcó la protección de Sita, cuando Lakshman fue porque ella le dijo, ve y busca a Ram. Marichi vino y se disfrazó de venado, ¿no? Y ella quería el venado. Ram fue y de repente se escuchó, Sita, Lakshman, como que si estuviera pidiendo auxilio. Y Sita cayó en pánico, mira lo que le está sucediendo a Ram, la suprema personalidad de Dios. Pero para ella ese no es Dios, ese es su amado. De manera que Lakshman dijo, está bien, yo voy a ir a buscarlo, pero voy a poner un círculo alrededor tuyo y mientras estés dentro del círculo vas a estar protegido o protegida, en el caso de Sita. El problema es que Ravana apareció, se presentó como un sadhu con la idea de secuestrarla y ella, cuando vio, bueno, él se presentó como que estaba sufriendo y ella salió de la raya no por ella, sino por él, para ayudarlo. Supuestamente era un sadhu que estaba sufriendo y resulta ser que fue un engaño. Mientras permanezcamos dentro de ese círculo, liberal o no, institucional o no, pero dentro de ese círculo. ¿Y qué es lo que demarca ese círculo? Los 4 principios de nuestras rondas. Porque en realidad todos los problemas surgen a partir de la debilidad en nuestra disciplina. Es increíble cómo gradualmente uno se va cubriendo y se colorea la conciencia gradualmente. Pregúnteme que de eso sí puedo darle una charla completa. Cómo se colorea y cómo se contamina y cómo empiezas a ver él, no, pero él dijo que yo había dicho, entonces ya, eso no sucede cuando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. De paso, tengo una técnica para cantar Hare Krishna, las yapas. No sé si esto es institucional o no, pero tengo una técnica que me ha resultado. Si quiere, les paso el secreto. No, o les cobro mejor. Te pagamos. Entonces, ¿quieren que les muestre cuál es la técnica? Claro. Perdona, primero déjame preguntarte si he contestado tu pregunta. Sí, definitivamente. Muchas gracias porque eres la persona perfecta para explicar porque hablas de corazón. Entonces es muy importante. No es muy técnico, sino de corazón. Es básico. Espero ser útil, Prabhu. Les hablo del canto. Seguro, por favor. Porque una de las cosas que me di cuenta es que nosotros no controlamos la respiración
cuando cantamos Hare Krishna. Hacemos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Y verdad, no tenemos una respiración como si regulada, disciplinada. Hasta que estuve escuchando algunos de los cantos que cantan en el Tíbet y los budistas, etc. Y empecé a cantar Hare Krishna de una manera donde yo podía concentrarme en la respiración y en cierto modo contar las yapas. Por ejemplo, si yo agarro aire y empiezo a cantar 3 mantras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se me fue el aire, ya con las 2. Inmediatamente voy a cantar Hare Krishna mientras estoy respirando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. ¿Me explico? De manera que estoy cantando 2 Hare Krishnas para afuera y 2 Hare Krishnas para adentro. Claro, eso es un asunto de práctica. Eso se practica y llega un momento en que se vuelve cíclico. Y no paras, porque no tienes que agarrar aire para volver a cantar, sino que el mismo acto de respirar es una oportunidad de cantar el Hare Krishna. Claro, es un poquito más, ¿cómo se dice? Pausado, porque estás como suspirando, estás respirando. Pero es curioso, ese momento es quizás más concentrado en la atención que cuando estás cantando con la voz. ¿Me explico? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Entonces cada quien busca su... Puedo hacer 2 mantras respirando, puedo hacer 3 cantando. Eso lo consigue cada quien. Hay veces que yo hago 1 respirando y 2 cantando. Hay veces que entonces ya con la técnica he podido hacer 3 mantras y respirar 2 mantras. O sea que hago 5 entre una respiración y otra. Y entonces se vuelve una técnica y una meditación que tiene que ver con la respiración cíclica. Sientes que estás oxigenándote, sientes que estás concentrado. Radhanath Swami, no sé si lo han visto, Radhanath Swami, él se mueve de manera elíptica cuando canta rondas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Así como el infinito. No, pero bueno. Y cuando lo practico junto con la respiración, me doy cuenta que la mente no me alcanza, no me atrapa. Porque el verdadero problema es que uno canta Hare Krishna por un lado y por otro lado la mente está hablando y estás diciendo y estás aquí, estás allá y cuando menos te das cuenta agarras el teléfono otra vez y etcétera. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo de calidad al nombre para que pasemos por todas esas etapas. Supuestamente deberíamos cantar el nombre y desmayarnos en éxtasis. No sucede. Porque no se revela, no se abre el nombre para nosotros hasta que le demos atención completa, con paciencia y con humildad. Practíquenlo, ojalá y lo puedan lograr.
Muy interesante. Muchas gracias, Javi. Ha sido un placer verte y ojalá pronto te pueda saludar personalmente. Por Y, supuesto, me eres muy querido. Muchísimas sí, gracias, querido muchas Prabhu. gracias por ti. Hare Krishna. Gusto de verte, cariño a toda tu familia. Hare Krishna. Bueno, tenemos en la fila cuatro preguntas. Vanumati y Devidasi. Hare Krishna, Prabhu. Hare Le Krishna. quería pedir si fuera usted tan amable de poder cantarnos la canción de Govardhan, porque es muy hermosa. Recuérdate que el Govardhan ni siquiera tiene instrumentos, es solamente letra y con sonido de Vrindavan, de Braj, ¿verdad? Wow, nunca me habían pedido eso. Tendría que buscar. Pero ¿y ustedes no tienen acceso a la letra? He buscado en el internet, pero no he encontrado la letra, Prabhu. Su canción sí está en el YouTube, pero la letra de la canción no. Segundo. ¿Ya buscaste la canción hay un lugar que se llama Vaishnava Songs? No, Prabhu. Ya va. Curioso, no la consigo. Sí, no la consigo. Tendría que prepararme mejor. Pero usted tiene la letra usted tiene el librito de la... Lo que puedo hacer es mandarles a ustedes. Yo tengo el librito de Symphony of the Soul, donde están todas las letras y donde están todas las fotos. Yo lo tengo en digital. Ok, muchas gracias, Prabhu. Si me mandan una dirección de internet, lo mando y entonces ustedes lo comparten entre todos. Están todas las fotos, están todas las explicaciones de las canciones, están las letras de todo, pero lamentablemente no. Claro, puedo abrir uno de los discos
¿Quieres que haga eso? Sí, por favor, Prabhu. Muchas Ok. gracias. Ya va. Javi Prabhu, si quieres, lo puedes mandar a mí, a Krishna Kishore. Entonces aquí está el disco. Y entonces este es el librito que viene junto con y aquí está la letra. Nijapati Bhujachanda, Nijapati Bhujatanda Chatra Bhavam Papaja. Patiha Tamadhadristo, Dandavendra Garva. Atula Bridula Saila Shri Bhupapiyanme Nijanikatane Vasadehi Vardhanatam Ramadamadana Lila Gangare Kandarite Rachayati Navayunor Dandamasvinamandam Iti kila kalana tamagana kasta dayorme Nijali katani vasandehi govardhanatam Anupamama nivedi radhana singhasanurvi Ruhajaradara sanudrani sangesurangai Sahabala sakibi Sangalayan sabriyanme Janikatani vasan dehi govardhanatam Rasanidhi navayuno sakshinildanakele Yuti parimala vedam syamam vedim prakashya
Lasika Varakulana Modamas Falayam Yanikatani Vasandehi Govardhanantam Haridaitam Apurvam Radhika Kundatmam Yasakam Iha Kantanar Manalingayuta Navajuga Juga Khelastatra Pasyanrahome Yanikatani Vasandehi Govardhanantam Stala Jalatala Saspaya Vuruha Chaya Patipadamankalam Hamta Sambaradhanam Trijagatini Jagodram Sanatakama Kyapaname Kyapayaname Yanikatani Vasandi Govardhanantam Surapratikrita Dirga Drohato Konstaraksham Tavana Magriharupashyantare Kurvataiva Agravakari Punochai Datamanam Dutanme Yanikatani Vasandehi Irini Paharidasa Sreni Vanijjatinama Vitamidam Aditam Sri Radhika Bhaktra Chandra Brajanama Tilakate Krita Vidai Spurame Yanikatani Vasadehi Govardhanantam Niya Janayuta Radha Krishna Maitrila Shakra Rajanara Pasupakshi Vrata Shaukaya Kandita Aganita Karunatam Namunita Kityam Tam Tam Yanikatani Vasandehi Govardhanatam Nirupadi Garunena Sri Sachinandana Taikapati Sathobi Tadpriyanarpitosmi Iti Kalamama Yogya Yogyam Tam Tamadrina Yanikatani Vasandehi Govardhanatam Rasa Dasakamasya Sila Govardhanasya Shitidhara Kula Bharatur Ya Prayadana Dide Sasapadi Sukadesmin Vasamasya Saksha Chudayugala Sevarat Aladnavno Disturnam. Tengo tiempo que no hacía esto. Nijapati Pujadanda Chatra Bhavam Prapadya Pratihatamada Drishta Danda Devindra Garava Atula Pritula Saina Sri Rupa Priyanne Niyanikatani Vasadehi Govardhanatam Niyanikatani Vasadehi Govardhanatam Niyanikatani Vasadehi Govardhanatam. No,
Gracias a ustedes. Pero yo les mando la, ¿cómo se llama? La versión electrónica de este librito para que todos lo tengan y puedan, entonces cuando escuchen, pueden leer también, porque es que de lo contrario no saben qué se está diciendo, ¿verdad? Sí, sí, por favor, le puede mandar a Prabhu Maturesh para que él nos comparta. Sí, necesito solo que me manden la dirección. Tienen mi correo electrónico, si lo tienen, ¿no? Si alguien me lo mandó, ¿no? Alguien me escribió. Sí, sí. Yo le voy a mandar el correo para que usted pueda compartir ese material. Gracias, Javi. Bueno, queridos, ¿hay algo más? Sí, tenemos una pregunta que escribió Drishta. Prabhu dice, las melodías de las canciones de Srila Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, etc., ¿tales melodías las hicieron ellos mismos? ¿O se sabe que Vaishnavas fueron o cómo? ¿O se sabe que Vaishnavas fueron o cómo fue o que se han implementado? Pregunto esto porque hay melodías, por ejemplo, Sri Nama Kirtan y otras, que no son como melodías hindúes tradicionales, parecieran como occidentalizadas. Muy bien, es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Sin duda, Narottam Das Thakur y Vishwanatha Chakravarti Thakur fueron dos grandes compositores. Eran músicos naturales y generaron mucha poesía y mucha música. Esa es una de las cualidades del devoto. Kavi es un poeta. Y originalmente esto se manejaba a nivel de ragas, el raga de la mañana, el raga de la tarde, el de la noche, etc. Es mucho más amplio y más profundo. La conciencia de Krishna, toda la concepción védica es absolutamente mágica, mística. Bueno, háganse la idea de que el Bhagavad Gita es una conversación de prosa y verso. Están hablando poesías. Hablan en rimas y en métricas perfectas. Las melodías eran de acuerdo a la hora que se estaba cantando. Pero si bien eso son, ¿cómo se dice?, condimentos, lo más esencial es el nombre y el canto. Yo no le puedo decir a un devoto japonés que cante como un bengalí, ni tampoco puedo pedirle a un bengalí que cante como un inglés. Así que tenemos que adaptar, tenemos que tener amplitud de criterio, dejar que cada quien se acerque a Krishna llevando las maletas del condicionamiento de cada quien. En China hay devotos que cantan ale clina, ale clina, 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 ale, ale, ale lama, 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 ale, ale. Con L. Entonces, Krishna no va a decir, no, si no es con R, no vas. Krishna es muy liberal, Krishna ve el corazón, las intenciones. Para él eso es lo que... ¿Quién fue el que se comió el pasatiempo del cambur? Donde Krishna se comió la concha del cambur y botó el cambur. ¿Conocen la historia? Porque la persona estaba en éxtasis, el devoto, y en vez de entregarle la fruta, le entregó la cáscara. La cáscara. Y que eso se lo comió, no tenía problema con eso. Ok, tenemos una pregunta más que es de Rama Pandit, Prabhu de Chile. Bienvenido. Hare Krishna, Prabhu Javi. Disculpe, pero mi cámara está con problemas, no puedo
He intentado y tengo problemas en mi cámara, así que Está bien, Prabhuji, bienvenido. solamente mi voz. Gracias por su show así emocional. Yo, bueno, soy de Chile, me acuerdo que en los años 90, a principios de los 90, usted vino a un programa de televisión, siempre me acuerdo. Estaba muy de moda esa canción que se llama, no me acuerdo el título, pero decía Palabras del alma se despiertan para ti Correcto. o para mí. Y a mí me parecía que eso era Para ti. algo devocional, que usted estaba Sin disfrazando. duda, casi todas mis canciones son devocionales. Lo que pasa es Sí, que la gente no lo sabe. Cree que se trata de una relación hombre-mujer. claro. Entonces yo vi el programa de televisión donde usted estuvo, donde me acuerdo muy bien de que hablaban sobre la mentira. El programa tenía relación con la mentira. Y habían varios invitados y estaba usted, y usted empezó a hablar acerca del consumo de carne y le cortaron, parece. No le gustó lo que usted hablaba. Entonces se desviaron para otro tema. Usted sabe cómo son en televisión. Sí, Siempre me ya acuerdo de eso. regresamos. Claro, sí, 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 fueron a comerciales, me parece. Sí, así es. Yo no me Claro, la recuerdo de pregunta, eso, pero no me extraña. Inclusive en Argentina hay una señora llamada Mirta Legrand y yo sí, sí, abiertamente saqué las razones porque además eh, ella me invitó a comer, ella tiene una especie de almuerzo en su programa de televisión. Es un almuerzo y entonces... Pero debo admitir que yo era muy joven y no manejé esa situación de manera adulta, de manera cuidadosa. Uno no puede despertar, ¿cómo se dice?, reacciones adversas porque uno sea o excéntrico o, ¿no? De repente hubiera podido manejar eso de una manera más sensata, más respetuosa y no invadir espacios de manera antipática. Así que no bueno, me enorgullezco de las cosas, de los errores. bueno, yo no estaba apuntando No, hacia eso pero precisamente, pero gracias por su aclaración. gracias a ti. Yo quería saber cómo es este mundo, porque todos sabemos que en este mundo hay muchos egos, cómo es su relación con otros artistas, si hay algunos artistas que son favorables, amigos suyos, hay otros que rechazan digamos, su forma de ser o su conciencia de Krishna. Eso quería saber. A mí no me ha sido fácil socializar con los artistas. Soy una persona muy particular en el sentido de que eh, nací en una familia, mi papá era de Viena, mi mamá de Checoslovaquia, yo nací en Israel, crecí en Venezuela, eh, encerrado en un ámbito judío, de manera que yo no crecí en el ámbito latinoamericano como los demás, por lo tanto, nunca fui, si se quiere, normal en el sentido de la manera como se socializaba. Siempre fui muy particular en esa particularidad viene como una especie, viene como en es cromosómico. Eh, Heredé de mis padres conductas, etcétera, que me ha hecho inclusive actuar de una manera que me parece que es normal, pero sin embargo no está dentro de los cánones de las conductas tradicionales, si se quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que ah, yo he sido quizás demasiado frontal con el asunto de la conciencia de Krishna y no manejé las dos manos. He aprendido mucho con Vaisheshika Prabhu y he aprendido de otras maneras también, pero siempre es bueno ser menos fanático, ser amistoso, hablar con la gente, hablarles de... Caramba, la gente no sabe que hay 60 billones de animales que son masacrados anualmente. Cuando tú dices eso, tú dejas de ser
ya no entretienes, ya no eres simpático, ya no eres uno de nosotros. Como los borrachos, si tú no tomas licor, no eres digno de confianza, ¿verdad? Si yo iba a una reunión o iba a un evento social y yo no tomaba licor, yo no era parte de la tribu. Y al no ser parte de la tribu era tratado como que no era parte de la tribu. O sea, cierto. Porque además entonces se asume que hay una pretensión. Sí, las relaciones sociales dentro, sobre todo en el show business, que es muy superficial, todo el mundo conjuga los verbos en primera persona, todo el mundo quiere pantallar, todo el mundo quiere figurar. Y en el fondo de los fondos, esto tiene varias connotaciones. Una de ellas es una evidente necesidad de afecto y de sobresalir. Y la otra, más profunda todavía, es el hecho de asumir la posición de Krishna. Pónganse a pensar qué es un escenario. Un escenario es como un altar. Ahí están las luces, ¿verdad? Y está la deidad vestida, ¿no? Y está demostrando sus cualidades sobrenaturales. Mientras tanto, los devotos que están abajo cantan su santo nombre. ¿Verdad o no? Entonces sí, claro que hay un ego extraordinario dentro de ese mundo. Asumir la posición de Krishna, porque todo el mundo tiene la tendencia a adorar, todo el mundo necesita adorar, somos partículas adoradoras. Esa es nuestra posición eterna. No podemos dejar de adorar y de reconocer las cualidades bellas. Pero cuando Krishna no está presente, no sé si se dice en Bolivia igual, que a falta de pan buenas son las tortas. Sí, sí. Entonces uno ha sido torta por mucho tiempo. Entonces uno tiene un poquito de habilidad. Y entonces siempre está la tendencia a explotar por la habilidad, darle un poquito de felicidad. Y entonces se genera una situación muy superficial. Yo puedo decir que salí ileso, golpeado, pero salí ileso, en el sentido de que estoy vivo, y que puedo decir que entré a la etapa de Vanaprastha, donde puedo dedicarme absolutamente todo mi tiempo y prepararme para lo que viene, porque a fin de cuentas estoy entrando en los años 70, voy a cumplir 68 años, 2 años más tengo 70. Mi papá murió a los 73, mi mamá a los 75. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Quizás ese es el regalo más grande que hemos recibido. Ante Narayana Smriti. Si podemos pensar en Krishna a la hora de la muerte, por más deficiencias, por problemas, luchas que hayamos tenido, Krishna reconoce, Krishna ve, y Krishna siente. Es ese tipo de dulzura la que apreciamos de Krishna. Muy agradecido, Prabhu. Muy agradecido. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, mis queridos, los dejo. Muchísimas gracias por invitarme a hacer esto. Creo que es el tercero que hago. No hago esto mucho. Podemos mantener contacto. Me encantaría visitarlos allá. En Perú, en Chile, en Uruguay, en todas partes realmente. En Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Estamos anotando eso. Gracias, Prabhu. Ya está seguro. Muchas gracias. Queremos verte aquí. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.
Hare Krishna, muchas gracias. Haribol, Muchas gracias, Prabhu. Haribol. Por favor, visitemos Bolivia. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Gracias, Prabhu. Venga, Bolivia. Sí, señor. Venga, Perú. Voy. No, que venga Bolivia. Hare Krishna, sean felices. Hare Krishna. Krishna. Bueno, como un dato interesante les quería compartir aquí, Drishta Prabhu dice que esta persona que entrevistó a Javi Prabhu en la Argentina, que se puso un poco incómoda cuando estuvo hablando de vegetarianismo, la nieta de Mirta Legrand es una actriz que está ahora haciendo el programa de la abuela en la Argentina y es completamente vegetariana. ¿Cómo dijiste? ¿No se escuchó? Bueno, Javi Prabhu dijo que cuando le entrevistó una conductora de un programa de televisión en Argentina, Mirta Legrand, se incomodó cuando él habló sobre vegetarianismo. Pero ahora la nieta de Mirta Legrand conduce el programa de la abuela y es completamente vegetariana. Entonces, un dato que acaba de llegar. Bueno, ha sido una experiencia muy especial tener a Javi Prabhu, una persona de un corazón muy, muy tierno, muy devoto. Gracias a todos por su presencia, por sus preguntas. Entonces, más adelante vamos a seguir promoviendo clases y charlas por devotos relevantes de la conciencia de Krishna. Prabhu Maturey, yo te quiero agradecer a ti por darnos la oportunidad de escuchar de tener estos contactos, muchos devotos que yo creo que tú invitas también. Y bueno, yo estoy muy contento, muy feliz con todo esto. Muchas gracias, Prabhu, por darnos la oportunidad. Bueno. Gracias, Prabhu Maturey. Muchas gracias y a todos los devotos de Bolivia. Muchas gracias. Hare Krishna. Ay, Bolivia aquí, ay. Prabhu Matu, una vez más, felicidades y gracias por el esfuerzo que hace para los devotos. Hare Krishna, Haribol. 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 Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu Hari. Hare Krishna, yo quiero agradecer y felicitar a los organizadores de esta